Buenos días, estimados estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez, Unidad Académica Sacaba, de tercer año de formación. En estos momentos ustedes están en la PEC. En ese sentido, vamos a hablar sobre la organización de la práctica educativa comunitaria, pero ya con miras a finalizar. Por favor, revisen el video de las fichas donde se está explicando cómo tienen que ir llenándolas. Recordarles que hay fichas que deben ustedes llenarlas con los docentes guías y eso hay que estar previendo. Bien, en ese sentido me voy a ir directamente a los anexos de la segunda fase, que los tengo acá, y vamos a hacer una idea general de lo que ya deberían tener. ¿Ya? Segunda fase. Las matrices de tabla de ranqueo tanto de necesidad, problema y potencialidad ya deberían estar ranqueadas, es decir, ya deberíamos haber anotado ciertos grados, ¿no? Ya sea de menor o mayor relevancia. Entonces, si tal vez en algunas de estas la redacción no está bien en función a la revisión que se hizo a la tabla de diagnóstico, pueden modificar todavía antes de la presentación final, entonces eso véanlo como equipo, ¿ya? Entonces pasamos a la matriz 2, que es el diagnóstico socioparticipativo. Como indica su nombre, es socioparticipativo, es que todos los actores de la comunidad participan en este. Entonces tiene que ser una hoja por cada actor. ¿Ya? Otros grupos me están presentando en una sola hoja de toditos. No, esto como respaldo tenemos que tener una hoja de cada actor, del docente guía, del director, de los padres de familia, ¿no? Ahora, en el caso de los padres de familia, en caso del director, perdón, si no les puede dar, no hay problema, no le exija, ¿ya? Ese tema, por favor, tener mucho cuidado. Bien, una vez que ustedes determinan y priorizan cuál es el que se va a trabajar en función a lo que les digan los actores, por eso socioparticipativo, que asumo que la mayoría tienen, ya puede ser una necesidad o un problema o una potencialidad. Priorizamos el ámbito del desarrollo curricular. De repente, algunas veces se puede ver el tema de unidad educativa. ¿Ya? Entre estos dos estamos priorizando, porque a nivel comunidad educativa nosotros no podemos resolver. ¿Ya? Entonces priorizamos entre estos dos. Una vez que priorizamos, viene la matriz 3, ¿ya? Que es el análisis de causa y efecto. ¿Qué lo causa, ¿no? Ese problema? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Y qué efectos genera? Entonces, para eso tenemos dos tipos de, se podría decir, de estrategias para abordar este punto. Uno es el árbol de problemas y otro es la espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Veo que el árbol de problemas es bastante popular, entonces ustedes recordarles que el problema central va en el tronco. Y de aquí vemos a nivel comunidad, a nivel estudiantes, padres y escuela, tanto las causas directas y las causas indirectas. También analizamos los efectos. ¿Cuáles son los efectos? O sea, si el problema persiste, ejemplo, si los estudiantes continúan involucrándose en acciones de vandalismo, ¿qué va a generar a largo plazo? Menores de edad en tutelares, correcto, delitos graves, ¿no? Falta de tejido social, deserción escolar. Entonces, si esto persiste, pues esto va a ir generando, y como consecuencia final acá, el alto índice de delincuencia, ¿no? Entonces, esa es la situación de los efectos. Ahora, las causas son lo que origina este problema, y en función a estos indicadores que tenemos acá abajo los vamos suscitando. Veamos una causa directa a nivel de estudiantes. Algo que va a relacionar directamente dentro del aula es la influencia de líderes negativos. Y es verdad, ¿no? Hay estudiantes, y como tenemos líderes positivos, hay líderes negativos que tienen hábitos que destruyen la convivencia dentro del aula. Esa es una causa directa. Y otra causa indirecta es por qué se debe esa situación: por la falta de autonomía tomando decisiones personales. Si bien ahí están los líderes negativos, ¿no? Que son directos los que van a producir este problema, pero bien depende del estudiante. Si no tiene autonomía en la toma de decisiones personales,
no va a poder el estudiante decir un no, ¿no? Entonces, si hay esta falta de autonomía, el estudiante va a ir con ese problema mismo, ¿no? Que es el tema de acciones vandálicas. Entonces, esa es la lógica del árbol de problemas. ¿Ya? Pueden escoger entre estos dos y ahora nos vamos a la ficha técnica. La ficha técnica, como ven, nos va a ayudar mucho a elaborar el nudo problemático y las preguntas problematizadoras, pero antes de estos dos criterios es necesario ya definir algunos temas base, ¿no? Para ir redactando esta ficha: el año de escolaridad, el área en el que se ha detectado el problema y del perfil de salida, ver, ¿no? qué detalles yo tengo que apoyar para que el estudiante cumpla ese aspecto. Luego el problema, necesidad o potencialidad que se está trabajando, y eso de dónde voy a copiar, de acá, de mi matriz del diagnóstico socioparticipativo, el que han seleccionado, ese copio, ¿ya? Copiar, pegar, ese vamos a copiar y pegar. Luego viene el nudo problemático. En la comunidad educativa Genoveva Ríos, es quienes tienen dificultad en el desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria. ¿Quiénes y qué problema tienen? Ahora es más el tema de comunidad lo que se está viendo acá, lo que se está planteando, ¿ya? O sea, en la comunidad tantos, ¿no? Pasa esto. Y eso ténganlo mucho cuidado, mis estimados estudiantes, porque ahora lo estamos haciendo un poco individual, ¿no? Pero al año, como ya van a estar con el diseño metodológico, no va a ser tanto así, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que prever esas situaciones de hablar a nivel comunidad, porque cuando tú investigas, no es yo solo voy a aquí hacer la investigación y todo eso. No es eso, es todos investigamos, todos aportamos, todos realizamos el trabajo. Por eso que en este ejemplo se les ponía eso: en la comunidad educativa Genoveva Ríos, ¿no? Todos tienen dificultades en el desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria. Entonces eso tranquilamente lo pueden manejar ustedes, ¿ya? Como una opción. Y esto se debe a ¿qué? Por la limitación a la recuperación de conocimientos y saberes de los pueblos indígenas originarios. Esto de acá para ustedes es optativo, quiero aclarar, ¿ya? Es optativo. Es decir, abordar una de las 4 problemáticas del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿ya? Esta gestión he visto varios que han puesto los estudiantes de tercero, es válido, pero al año ya no van a considerar ese aspecto como algo central, sino que va a ser la comunidad misma que tiene el problema, ¿no ve? No necesariamente tiene que ser un problema, ojo, puede ser una necesidad o una potencialidad. Tengan mucho cuidado con ese aspecto. Y si quieren estar practicando, ya pueden ir viendo este tema, ¿no ven? Pero es optativo para ustedes. Bien, en ese sentido nacen las 4 preguntas problematizadoras. No necesariamente son 4, pueden hasta 6, ¿no? Máximo. Pero por temas de, se puede decir, de desarrollo de categorías, yo les sugiero 4, ¿ya? Sugerencia nomás. Primera categoría: pueden indagar sobre las causas, ¿no? Ejemplo estoy dando. ¿Cuáles son las causas que generan dificultades en el desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria en la comunidad educativa Genoveva Ríos, ¿no? ¿Qué causas genera este problema? Claro, con el árbol de problemas ya estoy tanteando algunas, ¿no? Pero necesito saber yo qué me van a decir los actores. ¿Cuál es la opinión de mi director, de mi docente guía, de mis estudiantes al respecto? ¿Verdad? Entonces eso es lo que se va a profundizar, eso es lo que lo llamamos profundización del nudo. La segunda pregunta problematizadora, sugerencia, es abordar la incidencia con la especialidad. O sea, ¿por qué es importante fortalecer la convivencia biocéntrica comunitaria en primaria comunitaria vocacional? Eso es lo que yo me puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué? La tercera son consecuencias y efectos, ¿ya? O sea, preguntarme si el problema persiste, cuáles son los efectos que genera la dificultad en el desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria en la unidad educativa Genoveva Ríos. O sea, si esto continúa, ¿qué va a pasar, no? ¿La comunidad será que va a respetar la madre tierra? ¿Será que van a mantener bien el tema de la limpieza del suelo, el cuidado del agua?
Son cuestiones que yo debería preguntarme, porque son los efectos, y eso es lo que le da justificación al trabajo. Es decir, si esto continúa, si yo no lo soluciono, esto puede pasar, y eso le da relevancia al trabajo que estamos abordando. Soluciones, otra propuesta, ¿no?, para que pongan dentro de sus 4 preguntas problematizadoras. Ya tengo claro las causas, sé por qué es importante trabajarlo en primaria y también tengo claro los efectos que puede ir generando a largo plazo. Entonces tengo que plantearme cuáles son las estrategias metodológicas que pueden fortalecer el desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria en la comunidad educativa Genoveva Ríos. O sea, yo tengo que ir buscando, no solamente pueden ser estrategias, quiero aclarar, puede ser recursos. ¿Cuáles son los recursos, no? Recursos didácticos o recursos educativos que fortalezcan esto. Eso ya va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran solucionar. ¿Ya? Entonces, esas son las 2 cuestiones que ya deberían estar en teoría ya pulidas, hechas, ¿ya? El nudo problemático y las 4 preguntas problematizadoras. Ahora, esta semana que viene, atiendan muy bien, más que todos los que están yendo al encuentro deportivo, deben realizar 2 cosas muy importantes. Uno se llama profundizar el nudo y otro se llama elaborar el informe. Y esos son aspectos que tienen que desarrollar, por favor, es pendiente, yo sé, pero el tema es que varios han tardado por las actividades mismas de la PEC, 14 de septiembre y 21 de septiembre, que escapan de la mano de varios, ¿no? Yo comprendo. Pero si vamos a ir al evento deportivo, también les voy a pedir hacer un último esfuerzo para entregar todos los pendientes, por favor, ¿ya? Ahora, tenemos los instrumentos de investigación, ojo, pero ¿es para qué? Para profundizar mi nudo, quiero aclarar, es para profundizar esto. Estas 4 preguntas problematizadoras, yo debo saber la opinión de mis actores, yo debo saber qué opina el docente guía, qué opina el docente del paralelo, qué opina el docente acompañante, qué opina el director, qué opinan los estudiantes, qué opinan los padres de familia. Entonces eso es lo que yo tengo que recabar, esa información, porque es necesaria, ¿ya? Entonces, por eso el primer instrumento de investigación para profundizar el nudo es la guía de preguntas, ¿ya? Entonces aquí van a poner a la pregunta problematizadora 1, y si necesitan una pregunta adicional para un poquito aclarar la pregunta, adelante, pueden hacerlo. Ya les dije, pueden utilizar para el docente guía los mismos tecnicismos, ¿no?, para los docentes y director. Pero para el padre de familia, que tienen que entrevistar mínimo 5 papás, no pueden utilizar ustedes el mismo tecnicismo de sus preguntas problematizadoras, sino tienen que poner el lenguaje que el padre entienda lo que le estás preguntando. Y lo mismo con los estudiantes, se sugiere mínimo 5 estudiantes, 2 buenos y 2 malos y 1 regular, mínimo estoy diciendo, ¿no?, para aplicar esta guía de preguntas, ¿no?, para profundizar el nudo. Y esto se organiza en función a las preguntas problematizadoras que hemos ido planteando, ¿no?, la 3 hasta la 4. Si necesitan otra pregunta anexa para profundizar esto, adelante, se puede. Máximo 10 preguntas, no pasen de 10, porque si van a llegar a 15, 20 preguntas, lo van a cansar al entrevistante. Entonces, que no pase de 10, ¿ya? Obviamente sacan ustedes sus ideas irrelevantes y realizan la interpretación de todo lo que han leído, porque siempre va a haber ideas relevantes, ¿verdad? Sería interesante que haya 4 ideas relevantes acá, una por cada pregunta problematizadora, y una sola interpretación que englobe esas 4 ideas relevantes. Pero solo es sugerencia, cuidado, lo tome muy a pecho, no es así. Otro detalle que también pueden ir utilizando durante estas semanas en la PEC es el tema de la plantilla fotográfica, donde ustedes anotan, ¿no?, unidad educativa tantos, fotógrafo tantos, lugar tantos, fecha tantos, temática, hora. Ponen la fotografía. Temática puede ser desarrollo de clases, ¿no?, de ciencias naturales, actividades en lenguaje. Ustedes vean lo que van a fotografiar.
Y aquí hay que tener cuidado. Cuidado, estén fotografiando a los niños, hay que preservar su identidad, a menos que tengan un compromiso, a menos que tengan una autorización firmada por los padres de familia, ahí recién pueden ustedes poner, si no de perfil o pixelados, poner algo en la carita para que no se vea y se vele la identidad del niño. Y ponen la situación fotografiada, por ejemplo, niños realizando periódico mural, ¿no? Ejemplo, y ahí ponen ustedes, ¿no? Los estudiantes tienen interés por esta actividad, se muestra dinamismo, ¿no? Por eso dice comentario, interpretación o valoración. Ahora, también pueden utilizar una evaluación, ojo, ya, si mi problema es, quiero aclarar esto también, en teoría tienen que utilizar, no es que también tienen que utilizar una evaluación sobre la dificultad, la potencialidad o la necesidad que se ha detectado. Por ejemplo, si hablo de dificultades en el desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria, voy a realizar un test, un examen, para evidenciar si realmente ese es el problema. Ya se tiene que hacer y eso se aplica a todos los estudiantes. Ya, eso por favor garanticen. La evaluación, la evaluación objetiva. No estoy hablando de la lista de cotejo todavía, solo la evaluación. ¿Ya? Entonces, hay un detalle para el diálogo de autor-actor. Ya, antes de pasar eso voy a ir al diario de campo. Primera semana. Igual anotamos, ¿no? Practicante, la temática, la unidad educativa, lugar, fecha. Hacemos la descripción, el análisis, ideas relevantes respecto al nudo problemático. Ahora, si esto no lo tienen typeado en sus diarios de campo, lo pueden hacer nomás a mano, no hay lío, no hay problema, porque dice bien clarito, ideas relevantes al nudo problemático. Es decir, si mi nudo habla de dificultades del desarrollo de la lengua de forma oral y escrita, aquí abajito va a haber pues algunas ideas que voy a ver. Los niños tienen dislexia, ¿no? Se ve que invierten la D con la B, eso se evidenció el día de hoy, pues es una idea relevante. Por ejemplo, los niños no quieren trabajar en grupos, se nota que son individualistas, o sea, son detalles relevantes respecto a mi nudo, quiero aclarar, al nudo, ¿ya? Que tienen que figurar. Y ahora aquí les explico un detalle bien interesante para la triangulación. Ya lo hablamos en clase, pero me parece prudente que entendamos qué es la triangulación, ¿ya? Aquí les explico. La triangulación implica la conversación de tres elementos: el actor, el autor y el STG, ¿ya? Estos son los tres elementos que llegan ustedes a recabar para la triangulación, y este proceso es previo a las categorías. El actor, la voz del actor, la vas a recopilar acá en tu guía de preguntas. De acá vamos a sacar la voz del actor, de esta guía de preguntas, ¿ya? De acá se recaba la voz del actor. Entonces, ¿de dónde recabo la voz del autor? De acá, de las fichas bibliográficas. En este caso solo vamos a utilizar textuales, ¿ya? Acá recabamos la voz del autor, eso quiero aclarar. Ya, la ficha bibliográfica de cita textual es del autor. Entonces aquí ya están reteniendo dos elementos, ¿no? Ya tenemos la voz del actor y la voz del autor, eso ya está. Y al final va a haber una voz del STG. En realidad ustedes ahorita todavía no son STG, son equipo comunitario de YPCPEC. ¿Ya? Todavía no son STG, al año recién van a ser STG, pero por comodidad, también por compromiso lo decimos así, ¿ya? Entonces va a haber una idea del equipo comunitario de investigación educativa, producción de conocimientos PEC, ¿no? Entonces lo que se está buscando ahorita es que recaben la voz del actor. Esta semana tienen que agilizar ese aspecto, ¿ya? Y si ya lo han hecho, excelente, porque hay grupos que ya lo he aplicado, ya lo he hecho, ya está muy bien, no hay problema. Y hay otros grupos que también han hecho, ya tenemos los autores, me han mostrado algunas fichas textual, está excelente, ¿ya? La bibliografía de cita textual del autor. Ojo, esto es en función a mis preguntas problematizadoras, o sea, la idea central de mis preguntas problematizadoras. Por eso en la ficha técnica la primera es buscar causas, les decía, ¿no? Es la idea central. La idea central de la segunda es incidencias con especialidad. La tercera es consecuencia de efectos, y la última son las soluciones que podemos plantear ante el problema, necesidad o potencialidad detectada. La misma lógica es para revisar en las fichas bibliográficas de cita textual del autor, ¿ya? Acá es mínimo
3 autores por pregunta problematizadora, mínimo 3, ¿me están escuchando? Mínimo 3, porque en investigación de verdad hay que leer mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Entonces esos aspectos, por favor, les voy a pedir, vayan completando esta semana, porque es muy importante, no es que no se deba, se tiene que hacer. Inclusive este documento les mandé antes, y los grupos que han terminado ya me he ido preguntando y se les ha ido aclarando de manera interna, pero hay varios grupos que no me han dicho nada. Entonces, para no confundir, no quise sacar el video antes, ¿no? Ahora viene los diarios de campo que me tienen que traer para que se los selle por semana, en eso habíamos quedado, ¿verdad? Pero solo vino 2 grupos, si no me equivoco 3, y vuelvo a repetir, y eso me preocupa. Mire, el 29, jueves, atienda, jueves 29, hasta ese día voy a sellar los diarios de campo sobre 100 puntos de la primera y la segunda semana, quiero aclarar, de la primera y la segunda semana, ¿ya? Ya el 6 de octubre, que ya va a terminar más o menos la PEC, voy a hacer la última revisión de los diarios de campo de la primera, segunda y tercera, ya no va a ser sobre 100, va a ser sobre 50 puntos, a excepción de la tercera semana, esa sí va a ser sobre 100. Entonces, les estoy dando última chance. El jueves 29 de septiembre, ojo, me avisan ya, por favor, en qué horario van a venir, en la mañana. Y en función a eso yo voy a ir sellando sobre 100 puntos la primera y la segunda semana, ¿ya? Mientras que el 6, si quieren presentar, presenten la primera y la segunda semana sobre 50 puntos y la tercera semana sobre 100 para todos, ¿no? A lo mejor háganlo ya la entrega del gordito las 100 semanas y eso ya no amerita pues una nota del diario de campo, solo es presentación para no reprobar, digamos. Eso vean ustedes, mis estimados estudiantes. Yo tengo consideraciones con ustedes, yo sé que están ajetreados por este tema de las actividades, por eso este 29 todavía va a ser sobre 100 de estas 2 semanas, ¿ya? Entonces nos vemos el jueves 29, tanto al tercero A como al tercero B, para sellar sus diarios de campo. Bien, continuamos con este caso. Ya hemos hablado de los diarios de campo, ya les he hablado. Ahora, ojo, tenemos que realizar un diálogo con actores. Para eso utilizamos esta matriz. Ejemplo, les puse acá. Determinación de unidad de análisis y categorías de análisis. ¿De qué manera? Ojo, aquí va a copiar literal su primera pregunta problematizadora. ¿Ya? Estas tablas se llenan por pregunta problematizadora. Entonces tiene que haber 4 tablas, ¿no? Porque son 4 preguntas problematizadoras. Y aquí dice de qué manera las estrategias didácticas aportan al desarrollo de habilidades comunicativas en los procesos formativos, pregunta, ¿no? La unidad de análisis es copiar todas las respuestas relevantes, quiero aclarar, relevantes, en función a qué, a la primera pregunta problematizadora. ¿Y de dónde voy a copiar esas preguntas relevantes? Dígame, de los instrumentos de investigación, en otras palabras, de la entrevista que le he realizado a, en este caso, pues a la profesora, al padre de familia, a la directora, a la maestra del paralelo, a la maestra acompañante. Entonces aquí ustedes, en vez de poner profesora, digamos, si es mi docente guía, voy a poner maestra 1. Ya hay que conservar el anonimato, porque a veces hay personas que cuando publicas un nombre no te dan la información como ellos vean correspondiente. Entonces, para no comprometer la información, ponemos ese anonimato. Y si pregunto a la maestra del paralelo, entonces va a ser maestra 2. Y si pregunto a la docente acompañante y es buena su respuesta, maestra 3. Entonces aquí se va a copiar, ojo, todas las respuestas relevantes, quiero aclarar, respecto a la primera pregunta problematizadora. ¿Y cómo lo van a poner? Entrevista, directora, la fecha que han hecho esa entrevista. Lo mismo, ¿no? Entrevista, otra respuesta tenemos acá, ¿no? Otra respuesta, entrevista, maestra 1 y la fecha que he realizado la entrevista. Entonces aquí van a ir poniendo ustedes todas las respuestas que se han ido obteniendo respecto a la primera pregunta problematizadora. Entonces aquí yo digo, veamos el ejemplo. Cuanto más estrategias se van aplicando de manera variada, hace que el estudiante demuestre interés
esté pendiente qué es lo que se va a trabajar. Le gusta muchísimo que sean estrategias no repetitivas. Esta es una idea relevante, por eso lo he resaltado, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, aquí aplicar variedad de estrategias, dice, ¿no ve? Es idea relevante igual. No todos aprenden del mismo método, otros aprenden viendo, otros practicando, otros jugando, ¿no? Está detallando. Esta idea relevante está explicando, ¿no ve? Cómo van aprendiendo. Adquieren conocimientos, aprenden que mejor. Esto, por ejemplo, ponemos cuando quitamos frases que no van al tema y que nos quita espacio. Entonces nosotros ponemos corchetes, puntos suspensivos y ponemos la idea que sí va al punto, ¿no? De lo que queremos saber de esta primera pregunta problematizadora. ¿Ya? Entonces yo tengo que analizar, pues, qué me está diciendo la información recopilada, qué es lo que dice. Y ya me están hablando estrategias en plural, ¿verdad? Que deberíamos aplicar. Entonces, por eso el qué es, pongo variedad de estrategias que aportan al proceso formativo. Entonces, eso es lo que me planteo primero, ¿no? ¿Cuál es esa variedad de estrategias que aportan al proceso formativo? Eso es lo que está diciéndome acá, ¿no? Que existen variedad de estrategias que aportan al proceso formativo. Es lo que me está diciendo toda la entrevista. Entonces, tiene que haber una relación y de aquí nace la categoría de anotar todas las respuestas en función de la pregunta problematizadora, resaltamos las ideas centrales y nos preguntamos qué es y le damos un título, ¿no? Un subtítulo, entre comillas. Y de eso vemos, entonces si hay variedad de estrategias que aportan al proceso formativo, entonces ¿qué sería? Importancia de las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades comunicativas. Y tiene mucha relación con con el tema de la pregunta problematizadora. Fíjense, desarrollo de habilidades comunicativas. Y aquí está, fíjense, aquí dice, ¿no? Desarrollo de habilidades comunicativas. O sea, la idea central de la pregunta problematizadora tiene que estar en la categoría. Pero esta partecita de acá, ¿no ve? Importancia de las estrategias didácticas. Inclusive, miren, estrategias didácticas está en la categoría, ¿no? Aquí está estrategias didácticas. Pero esto de acá de importancia, ojo, de la importancia de estas estrategias didácticas, surgen de acá, de leer todas las respuestas que le han dado los actores y en función a lo que, de qué están hablando, a ver, ¿no? De qué se trata esta situación, de ahí derivamos es causas, efectos, importancia, incidencia, o sea, son varias situaciones que van a iniciar la categoría. Pero no olviden que debe respetarse las ideas centrales de qué, de mi pregunta problematizadora. Eso tienen que tener mucho cuidado, por favor. A veces hay categorías que no están respetando la idea central de la pregunta problematizadora y eso no está bien. Y lo que se busca en ustedes es que respete esas ideas centrales de la pregunta problematizadora para que la categoría tenga enlace con la profundización del nudo problemático. Entonces eso tomen en cuenta, por favor, son detalles que nos ayudan a realizar el trabajo. Lo mismo hacen para la segunda pregunta problematizadora que está acá, lo mismo hacen para la tercera y para la cuarta, ¿ya? Copiamos todas las respuestas relevantes, quiero aclarar, analizamos qué es lo que nos quiere decir toda esa información y de ahí nace la categoría que tiene que tener relación. Bien, ahora una vez que hacemos actores, todos estos actores, por eso los he puesto bien bonito acá adelante, diálogo con actores, viene el diálogo con autores, ¿ok? Diálogo con autores. El diálogo con autores es todo lo que hemos hecho en nuestra cita textual de nuestra ficha bibliográfica, por eso es bien importante la ficha bibliográfica, acá arriba está, es copiar, pegar, es eso. Por eso les decía, tengan estas fichas, es más fácil. Van a copiar y pegar acá abajo. ¿Ya? Por eso es muy importante tener instrumentos de investigación, lo mismo. Ejemplo, vamos a poner la categoría acá, ¿no? Importancia de las estrategias didácticas en el desarrollo de la habilidad comunicativas. Entonces, acá voy a poner la base teórica documental, es decir, el autor, ¿no ve? Villalobos, López, el título. Listo, ahí acaba la historia y vengo a hacer la cita textual, que hay tres formas para hacer la cita textual. Primero le damos énfasis al autor, ¿no ve? En este caso pongo de acuerdo con los autores, ¿no? Villalobos y López y el año del libro, por eso, ¿y dónde va a sacar el año? De su ficha textual, ¿no? De ahí arriba saca.
entre comillas, menor a 40 palabras, fíjense. Vamos a poner todavía, no nos va a interesar si es menor a 40 aquí, todo entre comillas me van a poner, ¿ya? Entre comillas, anotamos la cita textual y anotamos la página de la cual se está extrayendo. Entonces es una forma de anotar. Hay otra forma donde solo se anota los autores. Fíjense acá el segundo ejemplo. Según Durán y Scofetti, ¿no? Y aquí pongo la cita entre comillas, la cita textual literal que he puesto en mi ficha, el año y la página, entre paréntesis. Y la página solo es p punto, por favor, tengan cuidado. Solo así lo anotamos la página. Y luego tenemos la otra forma, ¿no? Donde no anunciamos al autor, directamente agarro la cita textual y pongo entre paréntesis al autor, el año y la página. Entonces son tres formas de anotar las citas textuales, ¿ya? Ustedes pueden practicar con las tres, adelante. Y esto se hace por categoría, fíjense, por categoría 1, ¿no ve? Entonces van a haber 4 tablas, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. ¿Ya? Por esta vez, como están haciendo un borrador del tema de categorías, se está pidiendo mínimo 3 autores por categoría, ¿ya? Ya a futuro ya va a ser otra la historia, pero para que practique mínimo 3. Ahora vamos con la triangulación de diálogo de actores, autores y equipo comunitario de EPCPEC. Van a poner la pregunta problematizadora acá y la categoría, tal cual, los van a copiar. Y acá ponen lo más relevante de los actores, o sea, vengo acá a mi primera ficha, dice bien clarito, lo hemos dividido, ¿no ven? Dice diálogo con actores, acá, ¿no ven? Dice diálogo, ojo, diálogo con actores. Entonces por categoría, por pregunta voy a copiar, van a copiar todo primero, ¿no? Copian todo, control C, y se van a ir a la tabla grandecita de acá abajo, acá la verdecita, y van a copiar todos, y de ahí van a ir borrando los que no son tan relevantes, ¿ya? Van a ir priorizando los más relevantes del actor, y del autor van a sacar de acá arribita, ¿no ve? De aquí, del diálogo con autores, igual, agarro todo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, y de ahí se quedan los más relevantes. Ahora aquí un detalle, aquí ya vamos a respetar si es mayor o menor a 40 palabras. Ojo, mire, acá es mayor a 40 palabras, fíjense, vamos acá, me dice son 55 las palabras, ¿no? Que tienen ahí, y también lo podemos ver, ¿no? Palabras 55, dice. Entonces si es 55 tiene que ir así, en bloque, fíjense, en bloque y con sangría. Ahora si es menor a 40 no va en bloque, va así, sin bloque y entre comillas, acá digamos, y entre comillas, ¿ya? Eso tengan cuidado, por favor. Y aquí está uno de los ejemplos que les hablaba arriba, ¿no? Ponemos de acuerdo con Villalobos y López el año, ¿no? Autor y año, y acá abajo pongo la página. Entonces son aspectos que ustedes tienen que ir ya desarrollando acá. Y ojo, cuidado, haya más voz del autor, no tiene que ver la voz, mucha voz del autor, tiene que ver más la voz del actor, ¿ya? Más, esto tiene que ser más rescatable que la del autor, ¿ya? Tiene que haber más voz del actor, repito, más tiene que resaltar esta voz del actor que la del autor, ¿ya? Entonces una vez que ya todito ya han copiado, pegado, han analizado cómo se teje, cuál va, cuál no va, viene esto. Ustedes como grupo, ya, esto es al año, van a averiguar esto, pero se los voy a arreglar. Ustedes como equipo comunitario de IEPCPEC, ese es su nombre de ustedes, al año va a ser equipo comunitario de trabajo de grado, todavía este año no, ¿ya? Como IEPCPEC, equipo comunitario de IEPCPEC, tienen que sacar una postura frente a lo que dice el actor, lo que dice el autor. Por eso, mis estimados estudiantes, se llama triangulación. Acá es donde sacan la conclusión,
¿no? En función a lo que dice el actor y el autor. Y es un párrafo, que es lo que tienen que sacar acá. Párrafo, ya saben ustedes, entre, aquí lo anoto, 7 a 10 líneas. ¿Ya? Entre 7 a 10 líneas tenemos que desarrollar el párrafo. Eso, en función a lo que diga mi autor, eso es lo que quiero que entiendan, a lo que diga el actor, perdón. Y comparando con el autor, yo tengo que tener una interpretación y postura, por si llama posicionamiento del equipo. Entonces, una vez que realicen esta triangulación, ¿qué dice el actor? ¿Qué dice el autor? ¿Qué dice acá la interpretación, el posicionamiento del equipo comunitario, o sea, de los investigadores? Y eso hay que hacer por cada pregunta, problematizador y categoría. Entonces tiene que haber 4, ¿no? 2, 3, 4. Recién procedemos a realizar el informe de la YPCPEC. ¿Ya? Entonces esta semana tiene una labor titánica. Y háganlo, por favor, de manera consciente, porque los tiempos ya se van a acabar. Revisemos fechas. En teoría, este 30 ya tendrían que acabar. Por lo menos las categorías ya tendrían que estar. ¿Ya? Porque la siguiente semana, de este al otro, el 7 de octubre, ya finaliza la PEC y este informe ya tiene que estar hecho. Informe de la YPCPEC. Aquí ya les he dejado una carátula, ¿no? Escuela Superior de Formación de Maestros. Aquí van a ir llenando sus datos. Aquí lo vas a cambiar 2022, ¿no? Resumen en lengua castellana. Narrar de qué trata el documento con oraciones puntuales. Se recomienda elaborar de 4 a 3 párrafos, ¿ya? Nota, un párrafo debe tener entre 7 a 9 líneas. Aquí lo vamos a cambiar para ustedes. Se recomienda que sea, mejor que contenga de 350 palabras a 500, ¿ya? Para ir acostumbrándonos. Que contenga se recomienda que contenga de 350 a 500 palabras, ¿ya? Ya no lo vamos a pedir por párrafos. Ese aspecto. Muy bien. Nota, un párrafo debe tener entre 7 a 9 líneas, ya exagerando 10, eso lo voy a dejar nomás por si acaso, porque abajo van a ser varios párrafos, por eso. Acá ya tienen cierto margen del índice, tiene que tener su introducción, un desarrollo, marco contextual, proceso de problematización, definición del nudo, planteamiento de preguntas problematizadoras, metodología de la investigación aplicada, reflexión, análisis, diálogo con autores, dice, y planteamiento de soluciones. Luego emiten sus conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y anexos. Si son necesarios, pónganse. No hay problema. No es obligatorio, ¿ya? La sistematización de la experiencia socioeducativa. Introducción, una hoja, ¿ya? Se debe introducir al lector sobre el contenido de cada uno de los acápites, desde el marco contextual hasta las conclusiones y recomendaciones. Entonces, como dicen, introduces al lector, ¿ya? El desarrollo. Vamos a empezar con el marco contextual. Como dice acá, desarrollar entre 2 a 3 páginas seleccionando y priorizando información relevante respecto a esto, por favor. La ubicación geográfica de la unidad educativa. Pueden escribir un párrafo sobre eso, ¿no? Dónde se encuentra, cuántos niveles tiene, ¿no? Algo general de la unidad educativa. Luego tenemos el ámbito económico, que eso ya ustedes ven, ¿no? ¿Cuál es el ámbito económico de la unidad educativa? Y eso ya lo hemos hecho en la primera fase, solo que hay que escribirlo ahora. Y igual entre 1 o 2 párrafos. Luego el social cultural, igual entre 1 a 2 párrafos. Político ideológico también de 1 a 2 párrafos, ¿ya? Si hay instituciones con incidencia educativa próxima, entonces también de 1 a 2 párrafos. Por ejemplo, biblioteca municipal hay, pero no hacen propaganda o no están ahí y no nos enteramos, entonces es interesante, ¿no? Existe, y sobre eso va a ir narrando. Existe una biblioteca municipal, pero la unidad educativa no tiene conocimiento porque no hay gestiones, ¿no?, de la alcaldía para que los estudiantes lo visiten, algo así. Luego también pueden hablar del ámbito lingüístico, si quieren aparte, o en la parte cultural lo pueden manejar. Entonces, si van a hablar en la parte cultural, esto lo borran, no hay problema, no es camisa de fuerza que sí o sí, no, eso depende de ustedes.
Esta es la base para que organicen el documento. Luego pueden hablar 1 o 2 párrafos sobre el ámbito tecnológico, ¿no? Sobre el tema de los dispositivos, la conexión Wi-Fi, si tienen CUAS en la unidad educativa, de esos aspectos, ¿no? Pero si no, también lo pueden quitar, no es obligatorio, no es que sí o sí te voy en esto, no, ¿ya? Solo es sugerencia. Ahora, escribir un párrafo sobre las estadísticas en la unidad educativa, o sea, cuántos maestros hay, cuántos estudiantes tiene, cuántos niveles tiene, hablar un poco de la infraestructura luego, ¿no? Escribir 1 o 2 párrafos de la infraestructura, 1 o 2 párrafos sobre el mobiliario, servicios básicos con los que cuenta, la unidad educativa, ¿no? La unidad educativa, la UE. Luego también puede hablar sobre el trabajo de gestión que realiza el director. Cuando hablamos de gestión es talleres de actualización a los maestros, gestión con la alcaldía para elementos de bioseguridad, gestión con los padres de familia para que participen en las actividades del PCP, apoyo en la parte pedagógica al docente con los documentos curriculares que ustedes ya conocen, ¿no? PCP, PAD, POA, PDC. Entonces, son algunos ejemplos de los que pueden hablar ahí, ¿no? 1 o 2 párrafos de la organización, por ejemplo, cómo ve el tema del desayuno escolar, cómo los organiza a los estudiantes, cómo organiza la entrega de documentos curriculares, ¿no? Cada cuánto se entrega el PDC, el PAD, cómo se organiza para llevar a cabo el diagnóstico para elaborar el PCP, cómo organiza el tema de las políticas internas que tiene la unidad educativa, por ejemplo, tema de los recreos, cuánto dura, los horarios, eso es organización, ¿ya? Pueden escribir de eso 1 o 2 párrafos. Luego escriben entre 1 o 2 párrafos sobre actividades del PCP que se realizan en la unidad educativa. Netamente, si quieren ahí lo abordan y esto lo borran, ¿no? O si quieren hacer separado, está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Luego hablan del PAD, del PDC y del POA. Lo del POA es opcional, no es obligatorio, ¿ya? Luego escriban 1 o 2 párrafos, características de los estudiantes. Eso es bien interesante, ¿no? ¿Cómo son los estudiantes? Sus características son de aprendizaje moderado, lento, rápido, son kinestésicos, ¿no? Su estilo, audiovisuales, son personas extrovertidas, son introvertidas, tienen miedo a la oralidad, al momento de hablar, no tienen, o sea, es todo lo que es relevante a los estudiantes, aquí lo vamos a ir escribiendo, ¿ya? Luego escribir 1 o 2 párrafos sobre cómo aprenden los estudiantes, eso también es interesante, cuáles son las didácticas que ellos les llaman la atención. Desde la vista de los estudiantes pueden escribir, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen interés por estrategias lúdicas porque generen ellos convivencia, ¿no? Más o menos por esa lógica va este punto. Y la otra es cómo enseña el maestro, qué estrategias utiliza el maestro para enseñar. Entonces ahí pondrán, pues, el docente guía utiliza estas estrategias, y eso es más con información del de la primera fase, ¿no? Y luego pueden terminar hablando del apoyo y seguimiento que realizan los padres de familia. Ya, más o menos es un croquis para ir organizando la información. Hay algunos que deberían no estar, está bien, lo pueden sacar 3 o 4 de acá, pero el resto por favor traten de mantener. Luego viene el proceso de problematización, copiar tabla del ranqueo. Aquí van a ir copiando las tablas de ranqueo que hemos utilizado, tanto de necesidad, problema y potencialidad. Y por último, la matriz del diagnóstico socioparticipativo. Solo copian acá y acá escriben, ¿no? Cuáles son los problemas más relevantes, quiero aclarar, más relevantes que han detectado. Igual las necesidades más relevantes y las potencialidades más relevantes, quiero aclarar, ¿ya? Mínimo 3, ¿ya? 3 problemas, 3 necesidades y 3 potencialidades relevantes, quiero aclarar. No todo van a copiar, ¿no? Los más relevantes, y ponen su interpretación. ¿Por qué creen que estos son los más importantes? ¿Por qué creen? Tienen que poner al final, ¿no? Después de nombrar los 3, al final ustedes redactan un párrafo de por qué creen que son los más importantes estos problemas que ustedes han seleccionado, ¿no? Eso por favor tomar en cuenta. Ahora aquí les he puesto algunos ejemplos para que redacten bien
el problema, redacten bien la necesidad y la potencialidad. Fíjense, problema. La unidad educativa cuenta con biblioteca, o sea, hay, ¿no? Eso es problema, que hay, pero los estudiantes no tienen la costumbre de visitarla, por lo tanto se refiere a que no hay hábitos de lectura, ¿no? Es un ejemplo. Lo mismo con las necesidades, fíjense, la necesidad es que no hay, la unidad educativa no cuenta con biblioteca, no cuenta, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes no tienen material bibliográfico para lectura. Atiendan bien esta parte, miren, este es el problema, tal cual. ¿Lo ven? A partir del por lo tanto, ya es la interpretación que le realiza el STG, el investigador. No es necesario que ponga por lo tanto, puedo poner a sí mismo, en consecuencia, hay otros conectores, ¿no? Lo mismo acá, aquí es la necesidad, no cuenta, no tiene, dice, ¿no? No hay, falta, ausencia. Entonces de eso viene la interpretación del investigador, que es esta de acá. Lo mismo tienen que hacer para cada uno de los que les he dicho. 3 problemas, 3 necesidades y 3 potencialidades. La potencialidad es súper positiva, ¿no? O sea, la unidad educativa cuenta con una biblioteca, ¿no ve? Y además de que cuenta, los estudiantes la visitan y realizan préstamos, ¿no? De libros de manera permanente. Eso es una potencialidad. Y acá está la interpretación del investigador, ¿no? No necesariamente es por lo tanto. Esto infiere que ellos tienen hábitos de lectura. Eso es lo que tienen que ir ustedes generando en lo que les estoy planteando en este segmento, ¿ya? Luego viene la definición del nudo problemático, que es copiar y pegar. Primero indica, ¿no?, la necesidad o el problema o la potencialidad que se prioriza para redactar el nudo, y luego mencionan el nudo indicando sus elementos. Y aquí está, en la ficha técnica lo tenemos, eso solo es copiar, pegar. Aquí arribita, ¿no?, en la ficha técnica. En la ficha técnica lo tenemos esto, y es copiar y pegar, nada más. Por eso esta ficha técnica les ayuda a muchos y a varios al hacer este trabajo, porque de aquí va a ser copiar, pegar, ¿no? Acá arribita. Entonces copiamos literal lo que se anota tal cual acá y lo que no se anota acá, y obviamente las preguntas problematizadoras más las voy a copiar. ¿Por qué? Porque requiero eso. Fíjense, vamos al informe, bien clarito, dice acá arriba, ¿dónde estás? Acá. Definición del nudo, copio el problema y el nudo, listo. Preguntas problematizadoras, las 4 las copio. Ahora, metodología de la investigación aplicada. Ojo, desarrollar de 1 a 2 páginas seleccionando y priorizando información relevante. Aquí he puesto un ejemplo para que entiendan que ya tienen que empezar a citar según tal, ¿no ven? Según carpeta y CPEC, segundo año de formación, el diagnóstico subjetivo es, digo, ¿no? Listo. Fíjense, mayor a 40, ¿qué hemos dicho? Aquí es 80, fíjense, 80 palabras, ¿no? 84, perdón. 84. Entonces ya no va pues con comillas, va en bloque, ¿no? Con sangría, fíjense. Y aquí pongo entre paréntesis acá la página. O sea, que tener cuidado, ¿no? O eso tienen que ver, por favor, ese aspecto, ¿ya? De acá lo vamos a manejar. Entonces acá entre paréntesis, como no he puesto acá adelante el autor, ¿se acuerdan? Ministerio de Educación, el año, y acá me falta la página, que es esta página, la página 16, que lo vamos a aumentar acá. Coma, P punto, minúscula, ¿no? P punto 16, cerramos, y aquí también es coma, porque no puede ver así. Ya está, ¿no? O sea, ya lo tenemos. Ojo, siempre y cuando sea mayor a 40 palabras, como dice acá, son 59, ¿no? Tiene que ser que en bloque con sangría. Ya anotamos, como no hemos puesto acá al autor, se pone aquí Ministerio de Educación 2021, página 16, ¿no? Pero acá en metodología de la investigación me van a escribir sobre la IAP, qué paradigma y enfoque maneja la IAP, sustentante con 2 autores o 1, y segundo párrafo, por qué se trabaja con la IAP. Más que todo de la IAP van a hablar ahorita acá, del método, porque es el método que se utiliza. Luego me van a contar sobre las técnicas e instrumentos que han implementado en la primera fase, y luego las técnicas e instrumentos que han implementado en la segunda fase. En las 2 fases me tienen que contar, no es nomás
lo que se ha visto, ¿no? Entonces eso tienen que responder ahorita. Respecto a la PEC quiero aclarar, ¿no? Que tiene que abordar entre 1 a 2 páginas este aspecto. Luego viene la reflexión y análisis, que viene a ser diálogo con autores, actores y el STG. En otra palabra, esto es la triangulación. Ya esto vamos a arreglar. Esta es la triangulación. Triangulación. ¿Ya? Esa es la triangulación. ¿Y de dónde va a salir esa triangulación? ¿De dónde creen ustedes? A ver, cuénteme. De acá, de esta tablita verde, de acá, de acá, de acá, de acá. ¿Ya? De esta tabla verde va a salir la triangulación, de aquí. Por categoría, de aquí van a copiar, pegar la categoría, van a copiar, pegar todo lo que han puesto acá y todo lo que han puesto acá. Y obviamente también van a copiar su conclusión de ustedes. Y eso es lo que lo vamos a armar como categoría y vamos a triangular. Ejemplo, para que me entiendan, ¿ya? Las primeras líneas del párrafo, el STG introduce la información, luego se puede citar lo que indica el actor, dice bien clarito, ¿no ven? El actor, por ejemplo, como es menor a 40, fíjense, ¿sabes? 39, ¿no ven? Cabalito, mire, 39, menor a 40, ¿qué hemos dicho? Comillas, ¿no? Comilla al inicio, comilla al final. Por ejemplo, cuanto más estrategias se van aplicando de manera variada, hace que el estudiante demuestre interés, esté pendiente de qué es lo que se va a trabajar, les guste muchísimo que sean estrategias no repetitivas, sino cada vez que se cambie. Listo, abro paréntesis e indico de dónde he sacado esto. Entrevista a la directora, tal fecha. Listo. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Porque es lo que teníamos en nuestra tabla. Luego dice, el STG da su interpretación de lo que dice el actor. Hasta aquí ustedes escribirán una oración en función a lo que ha dicho el actor, ¿no? Escribirán aquí su interpretación respecto a esto. Luego comparamos, dice bien clarito, comparamos lo que dice el autor, ¿no? Aquí, entonces, en función a eso, según Villalobos y López, decimos, ¿no? Aquí al autor. Si ponemos así, ¿no? Según Villalobos y López, ya les dije, mayor a 40 palabras, ajá, el ejemplo, ¿no? 55, bloque y con sangría. Y al final pongo la página de donde estoy sacando. Entonces, dice, ¿no ven? Se copia lo que se indica en la interpretación o posicionamiento a modo de conclusión. Entonces, esto de acá, por favor, su conclusión de ustedes tiene que ir, ¿ya? Quiero aclarar, concursiva, ¿ya? Concursiva, ver su conclusión de ustedes. Y esto se copia literal de la tabla de aquí, de la tabla verdecita, ¿no ven? De acá, donde dice esto. Todo lo que acá, de acá es su conclusión que interpretar. Pues hagan bien estas tablas y eso lo van a hacer silbando. No lo hacen bien, ustedes nos van a sufrir. Entonces, esto se hace categoría. Aquí van a poner el título de la categoría 1, ¿no? Categoría con negrilla, ¿no? Categoría como subtítulo, perdón, categoría 1. Entonces ahí van abordando, ¿no? Tiene que haber este diálogo que dice el actor, comparo con el autor. A veces voy a hablar más del actor, ¿no? Más cosas del actor, está bien. Tiene que ver más cosas del actor. Del autor tiene que ser menos, eso quiero aclarar. Y así van ustedes desarrollando su trabajo de la triangulación y terminan ustedes con su conclusión. Y así va marcando para cada categoría, ¿ya? Categoría 1, luego sigue la categoría 2. La misma lógica, el mismo trabajo tiene que haber, pero ya no va a ser con la primera tabla, va a ser con la segunda tabla. Por eso, fíjense, estas tablas verdecitas de acá son una por categoría, porque es más fácil para nosotros copiar y pegar, ¿no? Fíjense, tabla 1 va a ser de la categoría 1, tabla 2 de la categoría 2, tabla 3, todo esto va a utilizar para la categoría 3, y tabla 4, todo esto para la categoría 4, ¿no? Entonces eso organicen bien y van a ver que eso lo van a pasar silbando las categorías, pero si no lo organizan bien, ustedes son los que van a sufrir. Utilicen conectores, no utilizan conectores, y es ahí donde no se entiende el texto. Por ejemplo, acá tengo un conector, ¿no? Luego, si no, asimismo, además, también investiguen sobre conectores, ¿ya? Para realizar el enlace de ideas.
Y así van desarrollando de las 4 categorías. Eso quiero aclarar ya. Categoría 1. Obviamente no van a poner así literal categoría 1, categoría 2, sino el nombre de la categoría van a poner aquí pues, con negrilla, ¿no? Por ejemplo, causas que generan dificultades en el desarrollo de la lengua de forma oral y escrita. Y aquí voy escribiendo sobre eso. Y así van a ir poniendo los subtítulos. ¿Ya? Y eso tiene que estar triangulado. Es decir, lo que dice el actor con lo que dice el autor. Aquí dice, ¿no? Con lo del autor. Y la opinión del STG que viene acá. Del ST y EPCP, ¿ya? Luego, una vez que terminan de desarrollar las 4 categorías, mínimo 2 hojas por categoría. Mínimo. ¿Ya? Así se les va a anotar aquí. Mejor acá arriba. Desarrollar de 1 a 2 hojas, ya, está bien. Ya, desarrollen de 1 a 2 hojas por categoría. Quiero aclarar eso. Por categoría. Eso no estaba aclarado ahí, pero por categoría. 1 a 2 hojas, está bien ya, para que practiquen de 1 a 2 hojas por categoría desarrollen. Luego viene el planteamiento de soluciones. Y ahí desarrollan de 1 a 2 páginas, seleccionando y priorizando información relevante en función. Esto todavía no, ustedes no están utilizando matriz de propuesta de solución. Si no, solo escribe cómo van a solucionar el problema, cómo piensan solucionar. Desarrollan en las páginas las posibilidades de solución. ¿Ya? Ahí me indicará el título que le quieren dar al trabajo. Por ejemplo, yo quiero trabajar con puras estrategias lúdicas. En ese título que voy a poner, jugamos para aprender. Ejemplo, título llamativo, ¿no? Para plantear mis soluciones. Y en función a la pregunta problematizadora, ustedes pueden ir redactando las posibles soluciones que se puede ver, pero no de la 1, de la 4. ¿Por qué de la 4? Esa es la que les va a orientar. Fíjense a ver la ficha técnica. En la ficha técnica, ¿cuál es la que me preguntas? Aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones, no? Entonces, con esto me puedo ayudar a plantear esta parte de acá. Con eso me puedo ayudar. Ustedes aquí me van narrando ahí. Con esto podemos solucionar, con esto se puede trabajar, con esto se puede realizar este trabajo. En función a eso, ustedes pueden realizar eso. Entonces, ponen primero un título. Ejemplo, voy a poner acá. Título. Jugamos y aprendemos. Ejemplo, ¿no? Título llamativo, porque voy a utilizar estrategias lúdicas. Y aquí voy explicando mínimo 3 estrategias. Bueno, 3 actividades, ¿ya? Actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Mínimo 3 actividades que van a ser en función a juegos, ¿no? Para solucionar el problema, ¿ya? Y estos se van a ayudar con la pregunta problematizadora 4. Eso más lo vamos a aclarar, ¿ya? Con eso se van a ayudar. Lo voy a poner con rojito. Eso les va a ayudar harto para armar esto. Por ejemplo, si mis estudiantes tienen dificultad en el desarrollo de la lengua de forma oral y escrita y quiero que aprendan jugando, ¿no? Son actividades lúdicas. Entonces voy a poner aquí actividades lúdicas. Por ejemplo, aquí mi actividad 1 voy a poner, de repente, no se me ocurre, búsqueda del tesoro. Y aquí voy a ir contando en qué consiste esta búsqueda del tesoro, cómo lo voy a desarrollar, qué recursos, a ver, en qué consiste. ¿Qué consiste? ¿No? Esa es una. ¿Qué recursos voy a utilizar? Porque para armar esta actividad necesito recursos materiales, ¿no? ¿Qué recursos y materiales? ¿Qué voy a lograr con esta actividad? O sea, en realidad, ¿cuál es el alcance de la actividad? ¿Ya? Fíjense mucho al perfil de salida. Perfil de salida.
Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué recursos y materiales voy a utilizar? ¿Cuál es el alcance de la actividad? Y ese alcance va a ir en función al perfil de salida. Entonces, ustedes ahí van a ir narrando, ya les he dicho, mínimo 3 actividades. De eso se trata esta planteamiento de soluciones. ¿Ya? De 1 a 2 páginas van desarrollando eso. Luego viene conclusiones y recomendaciones, que es desarrollar una hoja. ¿Ya? O sea, con todo lo que han ustedes trabajado, ¿no? Todito lo que han investigado, lo que han hecho las categorías y están planteando soluciones, tienen que decirme a qué conclusión han llegado con su trabajo de investigación y cuáles son las recomendaciones que debería realizarse a la comunidad educativa. Dice acá, desarrollar una hoja seleccionando y priorizando información relevante. Ejemplo para las conclusiones, pueden escribir un párrafo sobre el marco contextual. O sea, de todo lo que han leído del marco contextual lleguen a una conclusión, ¿no? La unidad educativa, por ejemplo, cuenta con biblioteca, pero los estudiantes no ingresan, pese a que es una biblioteca municipal, porque es del contexto, ¿no? O sea, algo del contexto. Por ejemplo, ahí concluye, ¿no? La unidad educativa en el ámbito económico, TAS, social de estos, o sea, es una parte conclusiva de todo el marco contextual. Luego del proceso de problematización, aquí tienen que hablar, ¿no? Se ha implementado instrumentos de investigación y ahí me anotan cómo ustedes han priorizado el problema. No han priorizado solos, ¿no? Se ha priorizado, es importante la priorización del problema con la comunidad y ahí narran ustedes, ¿no? Concluyen que eso es importante por esto, por esto, por esto. Luego hablan sobre la metodología de la investigación, hablan de por qué es importante que la IAB se utilice para solucionar este problema. Luego un párrafo sobre la triangulación, no sé qué pasó acá, vamos a anotar biencito acá, sobre la triangulación. O sea, de manera general pueden escribir un párrafo conclusivo de lo que han abordado ahí, ¿no? Pueden decir las causas que generan y es importante con conectores, ¿no? Por lo tanto es importante trabajar esto en primaria, ya que si no se trabaja va a generar estos efectos y entonces es necesario implementar, ¿de acuerdo? Es más o menos esa lógica de la triangulación, dar respuestas conclusivas a las preguntas problematizadoras que nos hemos hecho. Y terminamos con un párrafo sobre la propuesta de solución. Entonces ustedes plantean que si vas a utilizar lúdico, explícase, ¿no? Las estrategias lúdicas en primaria y comunitaria vocacional son importantes porque los niños están aprendiendo de la parte concreta, van a pasar a la parte abstracta, ustedes ya van a ir poniendo eso. Y las recomendaciones son cómo deben desarrollarse las propuestas para transformar la realidad en función a la necesidad o problema o potencial de detectar. Por ejemplo, si uno diseña estrategias TICs, por ejemplo, hay recomendaciones, se recomienda, ¿no? Que la unidad educativa cuente con Wi-Fi, o la unidad educativa tenga datas, ¿no? O que la unidad educativa genere espacios donde haya dispositivos tecnológicos. Son recomendaciones que se hacen para que la propuesta se viabilice, por eso se llaman recomendaciones. Luego viene la bibliografía, ya no se olviden, autor, título del libro, año, editorial y país. Por favor, así me lo van a anotar, tal cual, ¿ya? Nota, el documento debe estar escrito en tercera persona del singular, tiempo pasado. Y con eso terminamos, ¿ya? Ojo, tercera persona es del singular. Cuidado, está poniendo nosotros elaboramos, nosotros construimos, nosotros trabajamos. No, se trabajó, el equipo comunitario analizó, se evidenció. ¿Se dan cuenta? Eso es tercera persona del singular, tiempo pasado. Todos los documentos académicos se generan en torno a este aspecto. Por favor, van a tener cuidado. Bien, eso sería todo al respecto sobre esta semana, que ya van a terminar seguramente los que van a ir, no ve, al evento deportivo, 30, ya tendrían que estar terminando esto, ¿ya? De todos modos, el jueves, como voy a solicitar más bien a coordinación una reunión con ustedes el jueves, con los de tercero A y tercero B, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito ver cómo están haciendo sus fichas de la carpeta PEC. Entonces, más seguro les voy a solicitar una reunión, les voy a estar ya empleando por comunicado, para que vean en horario alterno tanto toditos los del tercero A como toditos los del tercero B. 1, para sellar diarios de campo, y 2, para hablarles de las fichas y ver si ya realmente sus fichas de la carpeta PEC están llenando
Porque qué tal el 7, Listen, te voy a entregar el lunes. No, no quiero escuchar, es como el año pasado, yo quiero terminar en hora, lo que se debe ser y lo que tiene que ser. También debo yo revisar, ¿no?, que ustedes realmente tengan las fichas, ¿no?, de su carpeta PEC. Más seguro les voy a convocar el 29 a los dos cursos. Ya si son turno tarde, en la mañana vendrán, y si son turno mañana, en la tarde vendrán. Entonces, eso ya los voy a ir viendo, convocando. No era prudente también, no era prudente. Ahora, los que son de unidades educativas alejadas, les voy a pedir por favor hacer un esfuerzo en esa fecha, porque yo tengo que corroborar, uno, diarios de campo, y dos, cómo van sus fichas de evaluación dentro de la carpeta PEC, porque el 29 estamos a tiempo todavía. Si hay alguna cosa que subsanar, vamos a ir subsanando. Pero si ustedes no vienen esa fecha, ustedes no van a estar fregados el 7, ¿ya? Ahora, eso es lo que les voy a pedir, por favor. Lo ideal sería que vengan los dos del STG. Lo ideal sería que vengan los dos. Si no se puede los dos, puede venir uno del STG, para que compartan entre los dos la información, ¿ya? Entonces, eso sería, con eso estoy terminando de explicar todo el documento. Tenía que ser 4 videos, pero realmente por el tema del 14 de septiembre y el 21 de septiembre no se pudo. Habían varios STGs, equipos comunitarios, que les ha costado por estos temas, pero no es tarde, estamos a la mitad y se puede terminar. Por eso es que, para evitarme problemas, de una vez les he explicado todo el proceso, ya, para que ya lo tengan, si lo revisan con calma una y otra vez, y eso ya lo tengan listo. Los que se van a ir al encuentro el 30, apoyen a su compañero o compañera, ya por lo menos el informe ya tendría que estar terminado, porque el 7 en teoría ya tendría que acabarse la PEC. Entonces ese día tendrían que entregar el informe a su tutor, porque el tutor es quien revisa ese informe, y eso lo vamos a hablar en la reunión del jueves. Bien, eso sería, hasta otra oportunidad. Consultas o preguntas, por favor, bien puntuales al WhatsApp, al interno. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.